Hola, les doy la bienvenida al podcast semanal de Mongabay Latam, un espacio para las noticias ambientales de Latinoamérica que no puedes perder de vista cada semana. En Colombia, la Corte Constitucional abordará por primera vez un caso de bonos de carbono. Las autoridades indígenas del río Pira-Paraná, un territorio en la Amazonía, dicen que el acuerdo que firmaron con una ONG no es legítimo porque nunca fue llevado a su máxima instancia de gobierno y fue firmado con su antiguo representante legal. ¿Qué tan difícil es que las industrias extractivas se hagan cargo de los impactos ambientales que provocan? Lamentablemente, muy difícil. Por eso, defensores ambientales de pueblos originarios de la región lanzaron una campaña para exigir que quienes contaminan se responsabilicen de sus acciones. En Venezuela hay alerta por una especie marina invasora que está afectando diversas especies y ecosistemas. Se trata de un coral llamado Eunomia stolonifera que se ha expandido en parte del mar Caribe del país, incluido el Parque Nacional Mochima. Unos días antes de que estallara la grave crisis política en Ecuador, el país firmó un tratado de libre comercio con China. El tema ambiental tiene escasa presencia en el TLC y a los expertos les preocupa porque las principales ventas de Ecuador a China son recursos naturales y materias primas que podrían verse perjudicadas. Y aquí la nota más importante. Un equipo de Mongabay Latam navegó durante 30 horas por los fiordos de la Patagonia hasta llegar a la última ciudad antes de llegar a la Antártida. Allí, lamentablemente, la crisis climática ya está causando cambios dramáticos. Aumento de la temperatura, disminución de lluvias, sequía de humedales y disminución de poblaciones de animales. Michelle Carrer es editora en Mongabay Latam y fue una de las periodistas que acompañó al equipo de expertos hasta la isla Navarino, en el extremo sur de Chile, en Cabo de Hornos. Michelle, qué gusto tenerte de vuelta. Hola Richard, el gusto es mío. Michelle, quisiera empezar preguntándote, ¿cómo fue el viaje para llegar hasta Isla Navarino y cuál fue el objetivo del grupo de investigación? Bueno, este fue un viaje que comenzó en Punta Arenas, en la región de Magallanes y la Antártica chilena, en el extremo sur. Desde ahí subimos a un ferry para navegar durante 30 horas hasta la isla Navarino, en la comuna de Cabo de Hornos, en el archipiélago fueguino al final del país, ¿no? Ahí en Isla Navarino está la ciudad de Puerto Williams, que es la última ciudad del continente. Luego de ahí ya lo que queda después el archipiélago de Cabo de Hornos y luego la Antártica, ¿no? Entonces esa es la ciudad más austral de todo el continente americano. Y bueno, y fue un viaje muy excepcional, puesto que vas navegando por los fiordos de la Patagonia, va pasando por muchas islas que tienen mucho bosque, que es el bosque templado más austral del mundo, ¿no? Los bosques subantárticos, también por varios nevados, glaciares que llegan hasta el mar. Entonces el paisaje es muy, muy especial. Y pues en esta ciudad, Puerto Williams, que está dentro de Isla Navarino, que a su vez está al interior de la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos, hay un grupo de científicos que está estudiando los efectos del cambio climático en los ecosistemas de los bosques, en estos bosques subantárticos, ¿no? Ya sean plantas, en insectos, en animales. Entonces lo que hicimos fue ir para allá para conocer el trabajo de estos científicos. Bueno, y como lo mencionas, hablamos de los bosques templados más australes del planeta. ¿Cuáles son esos cambios que ha traído la crisis climática en estos ecosistemas y cuáles son las consecuencias de estas alteraciones? Bueno, los impactos del cambio climático, de la crisis climática más bien, ya se pueden sentir con bastante evidencia en esta zona. Y las primeras, digamos, lo más evidente se hace sentir en el verano, ¿no? En la época estival, puesto que las temperaturas son mucho más altas de lo habitual. Las precipitaciones también, particularmente el verano pasado, fueron muy escasas. Por primera vez en la historia, el gobierno de Chile decretó en la región de Magallanes y la Antártica chilena estado de emergencia por sequía, ¿no? Es algo que los habitantes del lugar nunca habían conocido. Hace tanto calor que los habitantes también durante el verano andaban con camiseta, ¿no?
y no con chaqueta, cosa que también es raro, puesto que allá es costumbre que no importa la época del año, siempre tienes que andar muy abrigado, pues hace mucho frío. Pero este verano no fue así, ¿no? Entonces, digamos que era muy evidente las altas temperaturas, la poca precipitación, y eso ha hecho, lógicamente, que haya un clima mucho más seco de lo habitual, y eso ha impactado en el bosque, ¿no? Se puede ver los musgos, por ejemplo, hay muchos musgos que se han secado, turberas, que son ecosistemas que están permanentemente inundados, ¿no? Que son ecosistemas donde predomina un musgo en particular, que es como una esponja que está repleta de agua, ¿no? Y entonces ecosistemas como esos en algunos lugares se han secado, lo que es muy decidor, ¿no? También los árboles comenzaron a botar sus hojas, pensando que era otoño, digamos, estaban como adelantados, ¿no? En el clima. El río principal que abastece a la ciudad de Puerto Williams también su caudal estaba muy disminuido y los científicos estaban también muy impactados por la poca agua que llevaba el río. Y alguno de los impactos que los científicos están estudiando es, por ejemplo, los cambios en los ciclos de vida de los insectos, que en el último tiempo han comenzado algunas especies a emerger del agua antes de tiempo, debido al cambio de temperatura, ¿no? Principalmente. En el especial hay un dato interesante y es que en Isla Navarino hay más especies de mamíferos exóticos que nativos. ¿Cómo llegaron hasta allá las especies invasoras y cuáles son esos impactos para la biodiversidad de la región? Bueno, estos son ecosistemas muy nuevos en términos, digamos, como geológicamente hablando. En periodos temporales, digamos, geológicos, son ecosistemas muy nuevos, puesto que después de la glaciación, hace unos 2000 años, cuando retrocedieron los hielos, ahí recién empieza a formarse el suelo para que luego poco a poco empiecen a llegar todo tipo de especies, ¿no? Tanto de plantas como de animales. Entonces, es por esa razón que no existen en esa zona tantos mamíferos nativos, ¿no? Y lo que ha ocurrido es que como naturalmente no existen tantos mamíferos nativos, puesto que es un ecosistema muy nuevo, lo que ha ocurrido es que los exóticos, digamos, han ocupado el espacio y ahora es posible decir que efectivamente existen más animales mamíferos exóticos que nativos en la isla, ¿no? Y algunos de estos animales exóticos invasores llegaron, por ejemplo, el castor y el bisón, ambas especies que son originarias de América del Norte, llegaron a Tierra del Fuego en Argentina, en el lado argentino, digamos, para fines comerciales, ¿no? Para utilizar su piel, etcétera. Luego, esos negocios no funcionaron o no se sabe realmente con qué fue lo que pasó, si es que se soltaron esos animales o se escaparon. El asunto es que de Tierra del Fuego pasaron, ¿cierto?, hacia las islas de esta zona, ¿no?, de la zona sur-austral de Chile. Y esa es la razón por la que empezaron, digamos, a poblar estos lugares, y como no tienen depredadores en estos lugares, pues se han dispersado masivamente, ¿no?, causando graves impactos en el ecosistema. El castor, por ejemplo, su manera, digamos, de habitar el territorio es tumbar árboles para crear piques, digamos, como represas, ¿no?, donde crea sus madrigueras para protegerse de sus depredadores naturales que tiene en el hemisferio norte, que aquí en el sur no los tiene, pero el castor no sabe que no los tiene, ¿no? Entonces sigue haciendo lo que sabe hacer, que son estos diques, y eso genera un gran impacto en el bosque subantártico, porque este bosque subantártico, si bien está acostumbrado al agua, a la lluvia, a fuertes lluvias, ¿no?, y necesita mucha lluvia, al mismo tiempo también necesita suelos que drenen mucho, bastante, ¿no? Entonces no soportan que tener las raíces inundadas. Entonces el castor, al crear estos diques, lo que hace es ahogar finalmente estos árboles, ¿no? Y además los castores también cortan estos árboles con sus dientes, que son muy poderosos para crear los diques. Entonces hay un gran impacto sobre el bosque subantártico por parte del castor. El bisón también hace lo suyo. Ahora también existen especies invasores, pero que son domésticas, ¿no? Las vacas, los caballos, los perros, que también tienen graves impactos en el ecosistema frágil de este lugar.
Queda mucho más por hablar y conocer, y para eso los invitamos a leer los reportajes, ver las expediciones científicas y encontrar mucha más información que tenemos en Monga Baila Tam. Muchas gracias por acompañarnos, Michelle. Gracias a ti, Richard. Y la buena noticia esta vez es de Perú. 5 comunidades indígenas de la región Ucayali aprendieron a usar drones y a realizar lectura de mapas satelitales para proteger el Parque Nacional Sierra del Divisor de taladores ilegales. Si te gustó este resumen y quieres conocer las historias completas, búscanos como Monga Baila Tam o envíanos un mensaje a nuestra línea de WhatsApp +57 320 872 6154 para estar al tanto de todas las noticias ambientales en Latinoamérica. Recuerda escucharnos cada semana en tu plataforma de podcast favorita. Mi nombre es Richard Romero. Hasta la semana siguiente.